no, no la alcanza a tomar esta clase, pues que la vea más adelante. Bien, fíjense. Por ahí, en una de las tareas que me enviaron, analizaron lo que viene siendo un bote. Entonces, si analizamos un bote, ¿lo alcanzan a ver en mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bien, gracias. Gracias. Entonces, un bote es más o menos como este, ¿no? Tenemos un cilindro, está hueco para vertir líquido, lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí, si yo lo pongo así, y la parte de acá abajo, miren, está en, ay, el área, esta área se supone que está en contacto con el piso, porque lo pongo de esta manera, ¿no? Entonces yo, en la parte de acá arriba, aplico la fuerza. Aquí es importante ver lo siguiente. Cuando yo aplique la fuerza aquí, el esfuerzo se va a ir primero, déjenles digo, ¿cómo? Se va a ir primero, por así decirlo, en esta cara y en esta cara. Entonces yo diría, pues estoy aplicando la fuerza en esta cara, entonces el área pues vendría siendo esta cara. Pero después se va a transferir también a estas paredes que vienen siendo el externo del bote. Hice un recorte para que se vea diferente y aquí, a estas paredes. Entonces, aquí podría decirse que calcularía dos esfuerzos. Primero, el de esta cara y después el de la pared de mi bote. Entonces tendría que calcular esta área de aquí, de este anillito, y calcular el esfuerzo a las que están sometidos la pared y o la cara. ¿Más o menos se entendió? Sí. Profe, Sí. Sí. Ese hay que también pues tomarlo en cuenta. Yo cuando les ponía el ejemplo, pues sí, nada más era una barrita cilíndrica y pues nada más pasaba ahí por el cilindro, pero está bien. Por ahí hay otro ejemplo muy bueno que hicieron en su tarea y también quiero analizarlo, miren. No se parece completamente, pero por ahí alguien dijo la base de un piano. Yo sé que no tiene esta forma, pero es muy similar. Esta forma la tienen, por ejemplo, las sillas que son plegables. No le hice el asiento para hacerlo más rápido, pero pues las sillas que son plegables están más o menos así y acá arriba tienen el asiento. Entonces aquí la fuerza va vertical, por así decirlo, ¡pum! Va vertical. Pero cuando llega a estos tubos cuadrados o estos PTRs, entonces la fuerza ya se dirige a lo largo de ese PTR, ya no cae vertical, ya se dirige así con esta dirección o inclinación. Por ejemplo, el mouse o el cursor es mi fuerza, se dirige a lo largo de este PTR, pum, 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 y a lo largo de este también, pum, 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 pum. Entonces aquí el área, pues tendría que ser, vamos a, así, entonces el área, pues tendría que ser esta. El perfil, porque toda la fuerza se está distribuyendo o está pasando, por así decirlo, a lo largo del PTR y al final impacta en esta área. ¿Sí se entiende, muchachos? A mí como que no me quedó muy claro, profe. Sí, va de nuevo, mira, vamos otra vez. Todos hemos visto estas sillas que son plegables y esta parte de aquí, pues se abre, está primero así y luego la abro, pues para que a ponerla en el piso. Les digo, me faltó el asiento.
pero bueno, esto ya lo sabemos, que acá arriba hay un asiento. En este asiento, la persona pues recarga su cuerpo. Entonces, si yo viera la silla por así decirlo, de este perfil, yo vería que la fuerza baja aquí vertical. Pero esta fuerza vertical, cuando llega a este punto, esta fuerza se divide. Una parte de la fuerza se va a ir a lo largo de este PTR o de este tubo cuadrado, y la otra fuerza se va a ir a lo largo de este PTR. Entonces, para yo calcular el esfuerzo que se está sometiendo en cada uno de estos PTR, yo tendría que calcular de esa fuerza total de esa persona, cuánto es lo que se está yendo en este, cuánto es lo que se está yendo en este otro, y entonces ya tendría la fuerza, por así decirlo. Ahora voy a querer tener el área, necesito el área. Entonces, pues para el área tendría que calcular esta área, porque acuérdense que dijimos que esfuerzo es fuerza, ya tengo la fuerza que va en este PTR, pero ¿sobre qué área está impactando en sí? Sobre esta. ¿Por qué? Porque esta parte es hueca. Aquí yo no tengo material. Entonces, como yo no tengo material aquí, pues ahí no va a estar actuando la fuerza. ¿Sí más o menos se entendió, chavos? Sí, profe. Sí, ya quedó un poquito Sí. más claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. No era nada más así de, la fuerza, pum. Hay que fijarse la fuerza a través de qué material o figura o geometría va pasando. Voy a mostrarles otro ejemplo, también de ahí de la tarea que enviaron ahí algunos de ustedes. También me pareció así interesante. A ver si en este no los confundo porque está un poquito diferente. Por ejemplo, yo tengo esta pieza. Esta cara de aquí, toda esta cara, la pongo sobre una mesa. ¡Pum! Ahí está. Tampoco la dibujé, pero pues vamos a imaginar. Toda esta cara está sobre la mesa. Y está así. Ahora, si yo en esta cara ejerzo fuerza, ¿cuál vendría siendo el área que necesito meter en mi fórmula? En realidad, sí. ¿Perdón? La del hexágono, ¿no, profe? Exacto. Como estoy cargando en esta área, necesito esta área. Y alguien me puede decir, profe, pero usted tiene toda esta área sobre la mesa. Y yo puedo decirte, sí, tienes razón. Pero si nosotros vemos o analizamos, la fuerza se va a ir transmitiendo a lo largo de estos como hexágonos, va a llegar a esta unión, pero al final una parte o la mayor parte, perdón, se va a transferir en lo que viene siendo esta área al final. Sí va a haber, si yo me acerco aquí al lado, por ejemplo, al lado, sí va a haber un poco de fuerza por la que se va distribuyendo, pero en realidad la que más impacto tiene es la que vendría siendo esta área, que es prácticamente la de esta parte. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y analizar bien esa fuerza, por dónde está viajando, por así decirlo, y hacia dónde se está transmitiendo. Ahora, si yo aquí le meto agua o arena, entonces esta área es la que en realidad necesito para mi esfuerzo. A pesar de que yo tenga toda esta área sobre la madera o sobre una mesa o sobre el piso, en sí el área la que está recibiendo toda esta fuerza viene siendo esta. ¿Sí me explico? Entonces hay que analizar el área que está recibiendo la fuerza, por así decirlo. Espero que eso como que les deje un poquito más claro este, cómo poder hacer el cálculo, ¿no? Vamos a hacerlo rápido de una de estas sillas, miren, de lo que viene siendo la silla, para como ejemplo, ¿no? Miren, entonces estamos aquí, se sienta una persona de 100 kilos,
Vamos a suponer que estos están divididos, separados de la misma distancia y están cargando lo mismo. Entonces, esos 100 kilos los divido entre ¿cuánto? Entre dos, ¿no? Entre cuatro. Entre cuatro, ¿no? Sí, en realidad al final vendrían siendo entre 4, porque cada uno está cargando equitativamente bien. Entonces, 100 entre 4, ¿cuánto nos da? 25. 25. Dejen uso mi pizarrón virtual, muchachos, para presumírselos. Entonces, por ejemplo, primero calculamos, dejen aquí les escribo. Primero calculamos la fuerza que atraviesa, no, que recibe cada perfil. Entonces, pues aquí, como lo dijimos, van a ser 100, todo está muy fellito, pero bueno, 100 sobre 4. Entonces, esto apenas vendría siendo 25, pero ¿25 qué? Kilogramos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estos 25 kilogramos necesito multiplicarlos por ¿cuánto? 9.81. 9.81. Muy bien, 9.81. ¿Y cuánto me da? Metros. Bueno, Vamos a redondearlo y vamos a suponer que nos diera 250 newtons. Debe de ser un poquito menos. Acuérdense que cuando multiplico kilogramos por 9.81, que es la gravedad que está en metros, ¿sobre qué? Segundo cuadrado, me da newtons. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo que cada una de estas barras va a recibir 250 newtons. Ahora, necesito saber el área. Entonces, voy a cortarlo. Y aquí pudiera sacar el área con matemáticas. Pudiera medir cuánto mide aquí. Son 5. Y aquí cuánto mide. 5. Entonces, y aquí 4 y aquí 4. Pero ya tenemos el software, pues hay que utilizarlo. Y aquí está, miren, el área 9 milímetros cuadrados. Pues más rápido, ¿no? Entonces ya tengo que el área son 9 milímetros cuadrados. Entonces aquí, vamos a ponerlo en otro color. Yo tengo que mi área es igual a 9 milímetros cuadrados. Pero yo estoy usando el sistema internacional. En el sistema internacional, yo tengo que ser consciente que mi esfuerzo, ¿qué unidades tiene, muchachos? metros. Metros Necesito cuadrados. metros, exacto, para el área metros cuadrados, ¿no? Sí. Entonces, los newtons deben de estar en, perdón, la fuerza debe de estar en newton y el área debe de estar en metros cuadrados. Entonces, ¿quién me ayuda a convertir estos 9 milímetros en metros cuadrados, por favor? No, profe, yo los quiero compartir. Yo ¿No lo se tengo. acuerdan? ¿Cuánto es? Es 0.09 metros. Pásamelo en notación científica, porfa. Sería 9 por 10 a la ¿qué? A la -3. Exacto. Menos 3 metros cuadrados. Entonces, ahora sí. Sí, pero es que en realidad ese es el área. No, pero debe O ser sea, menor, ¿no? Si son metros cuadrados, debe ser mucho menos. Sí. Y le falta un 0. sí, tiene razón. De hecho, yo creo que hasta debe de ser todavía menos, porque un metro es 1 por 10 a la -3 milímetros. Entonces, más bien creo que aquí le faltan el doble de ceros. Tiene razón. Gracias, gracias,
Sosa. Entonces, a ver, por favor, ¿quién corrobora ese dato? Si no, para aquí, pues si le puedo cambiar las unidades. Que eso si no... Ah, pues aquí las puedo cambiar. Metro. ¿No has dicho el cálculo? Híjoles, no me alcanza a medir No porque es tiene... 9 No, por 10 a profe, la no. menos 3. 9 por 10 a la menos 6, perdón. Ajá, exacto. Ese sí ya es más creíble. 9 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Metros que... Metros. Metros Metro cuadrados. cuadrado. Exacto, metros cuadrados. Entonces, vamos a la fórmula. Yo ya tengo que la fuerza que está pasando por cada barra es de 250 newtons. Entonces, en la parte de arriba voy a tener 250 newtons. Y ya sé que el área es de 9 por 10 a la menos 6. Y estas unidades son metros cuadrados. Perdón, muchachos, ahí no se alcanzó a ver muy bien, ¿verdad? Pero Profe, yo tengo una duda. sí, dime. La fuerza la de 100 kilos la dividió primero entre 4. Ajá, Que no es lo mismo primero dividirla entre 4 y multiplicarla por la gravedad que, que primero multiplicar los kilos por la gravedad. O sea, primero transformarla en newtons y ya después dividirla. es lo mismo. Es lo mismo, Limón. Acuérdense, aquí las matemáticas siguen funcionando. O sea, es lo mismo. No alteramos cuando son multiplicación. ¿Sí me explico? Ah, es que ahorita Es- la multipliqué y me daban cantidades diferentes, pero a lo mejor hice algo mal. Sí, porque mira, debe de ser lo mismo que si dijeras los 100 kilos los multiplico. Aquí redondeenlo, porfa, para más rápido. 100 kilos por 10, ¿cuánto te da? 1000. Entre 4, 250. Debe de ser lo mismo. Entonces, a ver, chavos, regresando. ¿Cuánto me da 250 entre 9 por 10 a la menos 6? 27.777.777.78 pascales. Eso es a lo que quería llegar. Vamos a dejarlo en 27 por 10 a la 6, que son los millones que comentan por ahí. Eso es lo que quería checar con ustedes, muchachos, las unidades. Porque por ahí a algunos se les chispotearon las unidades y nada más me ponían una P. Nada más me ponían P y no solamente es una P, son pascales. Acuérdense que es Newton sobre metro cuadrado es equivalente a un pascal. Si yo estuviera, vamos a, vamos a copiar todo esto, vamos a copiar esto, lo voy a poner copiar, nos vamos a ir acá abajito. Vamos a suponer que aquí no fueran newtons y que aquí no fueran metros cuadrados, que en vez de newtons fueran libras. Entonces vamos a hacerlo aquí de color negro, que aquí fueran libras y acá abajito en vez de metros cuadrados fueran pulgadas cuadradas. ¿Alguien se acuerda qué unidades me da libras entre pulgadas cuadradas? ¿No son PSI? PSI. Exacto, exacto, muy bien. Son PSI, libras sobre pulgadas cuadradas. Uy, ¿qué onda? Son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces hay que tener cuidado en qué sistema estamos trabajando. Hasta aquí, muchachos, lo que hemos visto. ¿Dudas, preguntas?
No, profe, Sí, bueno, una ya pregunta. quedó. Si en el Sí, ejercicio se lo dejan todo Newton sobre metro cuadrado, no lo convertía a Pascal, ¿está bien? sí, también está bien, pero vamos, o sea, ya que sabemos lo que equivale, pues hay que ponerlo, ¿no? Pascales. Y esto era lo que les comentaba, y si recuerdan sus clases de tópicos, cuando ustedes vieron en algún momento presión, la presión de fluidos, o cuando ven ustedes presión en el compresor o en el cilindro neumático, si se dan cuenta las unidades que seguimos manejando, ¿cuáles son? En algunos casos son pascales y en algunos casos son ¿qué? PSIs. Entonces, estamos manejando las mismas unidades, pero acuérdense que aquí lo estamos analizando en materiales sólidos y allá ustedes lo están analizando en materiales, eh, en fluidos, por así decirlo. ¿Sale? Quería antes de avanzar corroborar esta duda con su tarea. En general está bien, todos los que me la entregaron. Y si ya no hay más dudas, vamos a continuar, ¿sale? Vamos a continuar porque ahora para poder dibujar en lo que les muestre, ahora voy a utilizar esta otra aplicación. Déjense Resolve Words para que ya no me consuma tanta memoria. Y vamos a trabajar un ratito aquí. Que cargue. Mm, No sé qué pasa. Ahí va. Oiga, profe, Sí. en lo que esperamos le iba a comentar, Ujú, es que como había visto el horario, no sabía que si eran 3 horas, entonces yo ujú. a las 11 no puedo estar aquí en la clase, tengo que ir a terapia, pues, no sé si hay algún Sí. problema, porque después vea los No. videos, o, Sí, Susa. Sí, no te preocupes. No, adelante. Tú ve a tu terapia. Sí, hay que fijarse a la otra en los horarios, pues, o sea, no por mí, sino también por los demás maestros. Ahí luego a veces hay algunas excepciones que no podemos cargar dentro del sistema y lo tenemos que añadir así como con un asterisco, ¿no? ujú. Sí, no te O sea, preocupes, sale, Susa. profe, entonces nos Tú vemos. ve. Gracias. Órale, sí. Bien, mientras continuamos, muchachos, si se acuerdan, esta es la presentación que habíamos visto en la clase pasada, nada más para repasar. Acuérdense que cuando yo realizo el, la prueba de someter la barrita a esfuerzo o le aplico una fuerza y empiezo a medir cuánto se va deformando, acuérdense que yo genero esta gráfica. En el eje Y yo tengo esfuerzo, deformación, ¿sale? Y entonces, acuérdense que yo voy a empezar a trazar cada uno de los puntos que obtenga y al final yo puedo calcular la pendiente de esa línea recta que va a ser prácticamente, o le voy a llamar módulo,
de elasticidad. Entonces, recordando lo de la clase pasada, para los que no nos acordamos cómo se calcula la pendiente, acuérdense que una pendiente es, por ejemplo, sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sale? Entonces así es como yo calculo los valores de y en este gráfico que vendrían siendo esfuerzo. Vean cómo este está en las y. Por ejemplo, este punto de aquí, vamos a ponerle este punto de aquí y este. Entonces, este sería un punto y el otro sería este otro de aquí. Esos serían mis dos puntos. Entonces, de este punto yo tendría que sacar cuánto vale en X, que vendría siendo la deformación. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Por ejemplo, este tendría las siguientes coordenadas. Aquí vendría siendo la deformación del punto 2, perdón, coma, y luego vendría siendo el esfuerzo 2. Estas son sus coordenadas de este punto, porque está a una cierta deformación y está a un cierto valor de esfuerzo por el lado de las y. Entonces, así como en matemáticas, aquí sería coordenada x, y, pero mis x están relacionadas a la deformación y mis y están relacionadas al esfuerzo. Entonces, lo mismo para este otro lado. Yo acá tendría la deformación en el punto 1 y el esfuerzo o el sigma en el punto 1, que vendría siendo este. Y ya luego nada más hago mi división. Entonces en mi división me quedaría, lo voy a hacer aquí, me quedaría esfuerzo del punto 2 menos el esfuerzo del punto 1 y lo voy a dividir entre la deformación del 2 menos la deformación del punto 1. ¿Sí más o menos se entiende, muchachos? A ver, como que me perdí poquito, pero... Sí, profe. Perfecto. Ese nada más es como repaso. Luego llegamos al ensayo atención, que es la prueba más popular y la que yo creo que por ahí van a escuchar mucho en donde estén trabajando, y más si es donde desarrollen productos de metal, siempre hacen pruebas del material. Entonces, en el ensayo atención, yo les decía, tenemos que tener una barra con estas características: un diámetro mayor de 3/4 de pulgada. Luego tengo que tener una sección que le llaman aquí reducida. Esta sección de longitud tiene que medir 2/4 de pulgada y el diámetro de la sección más pequeña tiene que medir prácticamente media pulgada. Aquí significa longitud de medición. ¿Qué es lo único que tengo que hacer aquí? Con un plumón, con un Esterbrook que le llaman por ahí, yo tengo que marcarle así sobre la barra con un plumón y decir aquí y aquí. Y esa distancia entre esas dos líneas, tengo que asegurarme que mide 2 pulgadas. ¿Por qué? Cuando yo empiece a generar tensión hacia esta barra de esta manera, entonces estas líneas se van a ir abriendo también. Y cuando yo quite la carga, voy a ver que estas líneas ya no miden 2 pulgadas, ya adquirieron a lo mejor 2.5 pulgadas, etcétera, dependiendo de cuánto se haya crecido o se haya alargado esta barra. Esta barra o probeta la metemos como se muestra aquí en esta figura, la metemos aquí de forma vertical y entonces esta máquina la sujeta con unas tenazas de acá abajo, de acá arriba, y como lo indica esta flecha, yo empiezo a ejercer una fuerza hacia arriba
y esta parte de aquí abajo o está fija o también empieza a ejercer una fuerza hacia abajo a veces, y entonces esta barra va creciendo. ¿Cómo mido yo en tiempo real, por así decirlo, cuánto está creciéndose esta barra? Con un aparatito que se llama extensómetro. El extensómetro yo lo puedo ver de este lado derecho, está bien pequeñito, vean cómo cabe en la yema de los dedos. Entonces este sensor yo lo coloco en esta parte en la barra, y este sensor se va abriendo, deformando, y manda pulsos de microvoltajes, microvolts, hacia un medidor, y ese medidor yo genero, como lo llaman creo que ustedes, linealización, para ver cuánto vale cada variación de microvolt, a cuánto equivale en milímetros o en micrómetros. Entonces, esta es una imagen de más o menos cómo funciona el ensayo a tensión. Estas dimensiones de la barra deben de ser estas. Ya hay una norma que me dice, debo de poner estas dimensiones. ¿Por qué? Porque, supongamos, ustedes están trabajando en una empresa alemana y a ustedes les llega un material nuevo y quieren ver pues sus características, sus propiedades mecánicas. Entonces ustedes tienen que hacer la prueba. Pero ¿qué tal que ese mismo material se lo vendieron a los brasileños? Entonces los brasileños también tienen que caracterizarlo y tienen que hacer la misma prueba, pues tienen que usar la misma probeta para que los resultados sean similares, porque si cambian las dimensiones, los resultados van a variar. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas o preguntas? Profe, ¿esto es debido a que el material va cambiando o no confían en las medidas de la persona que que los vende? Esto es una pregunta interesante, Jesús. Lo que pasa es que el material cuando lo fabrican, en el proceso de fabricación, siempre hay como impurezas. Es decir, a lo mejor tú ves la barra y está sólida, pero por dentro tiene huecos. El material que te están vendiendo, te dicen, es este material, pero en realidad no es ese material, lo rebajaron, aunque no lo crean, como cuando venden la leche rebajada con agua, o como cuando venden el frijol con agua también para que pese más, o el maíz palomero. Así también a veces pueden alterar los materiales de acero o para la construcción. Entonces ellos, para asegurarse que en realidad sí tiene las características que garantizan que es un material de ese tipo, pues realizan este ensayo. Entonces es para eso. O a veces en el proceso sus máquinas están fallando y sí marcan ciertas, les llaman impurezas. Adquieren ciertas impurezas el material y a lo mejor no lo hicieron intencional, pero se les pasó por ahí, y entonces pues hay que averiguar que no tenga tantas impurezas o que sean las mínimas para que no genere fallas en mis productos. ¿Alguien más, alguna duda o pregunta para continuar? Vamos a continuar. Después de yo aplicar el ensayo a tensión, dependiendo de la probeta que yo meta, bueno, más bien dependiendo del material de la probeta que yo use en mi prueba, voy a obtener diferentes curvas. Vean cómo las curvas siempre las voy a graficar de la misma manera. En el eje X voy a tener esfuerzo, sigma. En el eje X voy a tener deformación unitaria, y esta letra se llama epsilon. Entonces, cuando es un metal, la curva esfuerzo-deformación es prácticamente así. Sube de manera lineal. Vean cómo hasta cierto punto, que aquí es más o menos miren, es por aquí. Hasta este punto es una línea recta, pero ya después de esta línea recta como que ya empieza a cambiar, y aquí pues se nota más, ¿no? Es prácticamente una curva. Cuando yo aplico esa prueba a un material termoplástico, vean cómo es la curva esfuerzo-deformación. Es decir, el material se deforma bastante, porque vean hasta dónde llegó, y después este punto me indica que hasta aquí el material ya se fracturó.
Cuando yo lo hago cuando es elástica y es no lineal, como en este caso, cuando tengo un material elástico pero no lineal, vean cómo se comporta. No genera ni una línea recta, pero como que va creciendo, parte, se rompe. ¿Qué pasa cuando yo tengo un material en donde su plasticidad es nula? Tengo una curva de este tipo. Este tipo de materiales son los cerámicos. Los cerámicos, recuerden, como son muy frágiles, la de cómo va a ser muy pequeña, por eso nada más llega hasta aquí. Sin embargo, son muy resistentes, entonces por eso alcanzan este punto con su valor de esfuerzo, digo, con su resistencia mecánica. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, profe, No, Perfecto. Podríamos decir que esta curva es característica de los metales. Esta curva, junto con esta, vendría a ser de los polímeros, y ya esta curva es de los, cerámicos. Esto que les muestro aquí, del resultado del ensayo a tensión de una barra de aluminio. Aquí me está diciendo de punto 505 de diámetro y una longitud inicial de ¿cuánto? De 2. Si yo me regreso a la lámina anterior, aquí está la longitud de 2 y el punto 505 es este diámetro, ¿me explico? Entonces ellos usaron una probeta estabilizada como la que me dice la norma. Ahora, vean cómo ellos empezaron a aplicar carga, pero esta está en libras. Todo, como todo ejercicio, siempre lo ponemos a un 0 para de ahí marcar nuestra referencia. Entonces después la primer carga fue de ¿cuánto? De 1000 libras. Cuando yo apliqué 1000 libras de carga a esta barra de aluminio, vean cuánto hubo de cambio de longitud. 0.001 pulgadas. Después, yo pasé de 1000 a 3000, le apliqué una carga de 3000 y ahora el cambio de longitud fue 0.003. Después le apliqué una carga de 5000 y ahora el cambio de longitud fue de 0.005. Luego le apliqué una carga de 7000, 0.007. ¿Pero alguien me puede decir qué pasó cuando le apliqué una de 7500? ¿Cuánto fue el cambio de longitud? pues mayor. mucho Ajá. mayor. Se venció, ¿no? Pero ¿cómo iban siendo estos cambios de atrás con respecto a la carga, a las cargas? Solo aumentaba de 0.02 y después dio un aumento de 0.23. Ujú. Ajá, exacto. Al inicio eran proporcionales. Aplicaba 1000 libras y vean cómo se iba a 0.001. Aplicaba 3000 y aquí está el 3. 5, aquí está el 5, pero en diferentes magnitudes. Pero ya cuando yo llegué a las 7500, ya no hubo un cambio proporcional. Y cuando digo proporcional me refiero a que es lineal. Ya no hubo un cambio lineal. Después, 7900, vean hasta dónde se va. 0.080. Ya nada que ver con el 0.03. Aquí subió 0.05 y mucho más con el 0.007. Después, llega a 8000 y dice carga máxima. Y después de esa carga máxima, después ¿cuánto le aplicaron? 7950. Y luego vean aquí donde dice fractura, ¿de cuánto es el valor? 7600. ¿Cómo fue con respecto a la carga máxima? Pues es menor, ¿no? Menor, ¿no? Es 400. Mm, Y entonces ahí, ¿qué podemos decir? ¿A poco eso será cierto? O sea, como carga máxima, tuve 8000, pero la barra de aluminio se fracturó a los 7600. Es que ya había perdido sus propiedades, ¿no? Ya también iba venciéndose, como dicen acá coloquialmente. Ya se estaba venciendo y ya tronó.
Ujú. Y nosotros que ya vimos un poquito de la estructura, eso que comenta Jesús de que se va venciendo, prácticamente ocurre a nivel microestructural. Es decir, los enlaces que unían, en este caso, las moléculas de aluminio, esos enlaces se estaban rompiendo. Cuando llegó a su carga máxima, se rompieron, al menos los más fuertes. Entonces, por eso ya con menor carga es como yo pude fracturarla, porque los enlaces más fuertes que me hacían que la barra permaneciera sólida, se vencieron. Y entonces por eso ya con muy poquita carga o menos de la máxima, ahora sí se fracturó. Yo puedo ver cómo se rompe la probeta. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta fue aplicación de carga y yo vi un cambio de longitud, pero estos valores son con los que grafico mi curva esfuerzo de función. Chavos, Sí, profe. estos valores son con los que yo construyo mi curva esfuerzo de formación. No, tiene que calcular la fuerza, no, que nada más se le están dando la carga que le pusieron. Todavía tiene que ponerle el esfuerzo. Exacto. Yo tengo la carga, nada más, y el cambio de longitud, pero recordemos que lo que alimenta mi curva esfuerzo de formación es precisamente eso, esfuerzo de formación. Entonces, tengo que calcular el esfuerzo. En este caso, ¿cómo calculo el esfuerzo? Ya sé que en la parte de arriba es fuerza, entonces ese valor ya lo tengo, son 1000. ¿Por qué? Porque recuerden que en el sistema inglés las libras ya son prácticamente el valor de fuerza. ¿Cómo calculo el área? Mm, Tendríamos que tener la este fuerza, el esfuerzo. moderno. A ver, ¿quién está hablando además de tú, Jesús? Para darle la palabra. Josh, Decía que Ajá. dividía A ver, Joshua, los valores obtenidos del esfuerzo. habla un poquito más fuerte, Joshua, no te escucho. A Que ver, de dividieron nuevo. los valores de carga entre los valores de esfuerzo obtenidos entre Dime. cada uno de los datos sí, pues, de cada uno. No, pero mi pregunta es, ¿de dónde yo calculo o cómo calculo esta área en este problema, por así decirlo? profe, pues ya tenemos el esfuerzo, tenemos la carga y tenemos también, conocemos el valor de la gravedad porque está en el sistema inglés. Ya solo se hace el despeje, ¿no? Del esfuerzo. Es No, fuente. no, 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 Jesús, no se confundan. No, bueno, o sea, no se confundan, Joshua. Lo que pasa es que el esfuerzo es lo que yo quiero calcular. Este no lo conozco. Ah, ya. Hagan de cuenta que ahorita esta parte de acá no está. O sea, apenas yo voy a calcular este valor de esfuerzo y lo único que me dan es la carga, es decir, la fuerza, ya la tengo. Y El cambio de longitud aquí no lo necesito, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtengo el área? No dice allá arriba que el aluminio es de 0.505 y la otra de 2. Muy bien, Onofre, pero este punto 505, ¿qué representa? El área del material. No, no es el área, porque ¿en qué unidades está? Ah, sí. Entonces las convierte. Entonces, ¿qué es? Pues un cuadrado, ¿no? Y eso simplemente sería un lado de la barra. No, muchachos, acuérdense, la barra que estoy utilizando para el cálculo o mi prueba de tensión, ¿qué forma tiene? Cilíndrica. Exacto. Cuando digo punto 505 es un diámetro. Vean cómo de este lado derecho se me pasó mencionarles que si yo veo esta desde la parte de acá arriba, entonces es un diámetro.
Entonces, si es un diámetro, si este punto 505 es un diámetro, ¿cómo calculo el área de quién tendría que calcular? Es- El área, pues, del cilindro ya tenemos el diámetro. El área de un círculo, ¿no? sí, Sí, ¿Por qué es el área de un círculo? Porque, o sea, esta barra está recibiendo una fuerza así vertical, pues, así vertical. Y entonces esa fuerza está pasando por esta barra, está atravesando un área circular. Entonces, aquí va a ser fuerza sobre el área, pero ahora es el área de un círculo. Ya tengo su diámetro, entonces ya nada más es pi por radio al cuadrado. ¿Sale? profe, una pregunta. Sí. ¿Por casualidad no supiéramos qué es el diámetro? ¿Cómo no sabríamos que podía ser el radio de la barra? Es que te lo deben de especificar. Si es un problema, el problema te especifica. Incluso te dice, te pudiera decir, es una barra cuadrada de lado 5 milímetros. Entonces tú ya tienes que entender que si es una barra cuadrada, nada más te van a dar un lado. O te van a decir, cuando nada más te dan un valor así como aquí, y te dicen un ensayo de tensión, ustedes ya saben que todos los ensayos de tensión se utilizan probetas de este tipo. Entonces tú ya en automático debes de decir, ah, es una barra, entonces tengo que sacar el área de un círculo. ¿Sí me explicó? Entonces es todo dependiendo. Si ustedes están haciendo el experimento, pues con más razón saben qué material están metiendo. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo calculo la deformación? La deformación es esta fórmula, miren. El cambio de longitud entre la longitud inicial. A mí ya me dan el cambio de la longitud, ¿sí o no? Aquí está. Si yo aplico el cambio de longitud es de 0.001, entonces ¿entre quién lo tendría que dividir? Entre la inicial. ¿Cuánto es? Exacto. Yo soy por ahí. 2 pulgadas, exacto. Aquí ya me lo están diciendo, miren. Aquí me lo están diciendo. De 2 pulgadas. Esa es la longitud inicial. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bien. Ahora, antes de que nos confundamos y de que pasemos para acá, quiero contarles algo. Esto que vimos de la fórmula esfuerzo es igual a fuerza sobre área, es lo que se le conoce pues la fórmula normal o común que utilizamos. Pero ¿qué creen? Hay esa que les platiqué, fuerza sobre área, es como la general, la redondeada, la de base. Sin embargo, si somos estrictos, en realidad la fórmula que deberíamos de usar es la que les pongo aquí, la que dice fuerza sobre área subíndice 0. Esto es el único valor que cambiaría. Dice área de la sección transversal original. Eso es lo que significa el área 0. ¿Por qué? Por ahí alguien hizo ese comentario ya sin saberlo. Yo empiezo a estirar esta barra. ¿Uno qué esperaría en esta sección más o menos del centro? ¿Es donde se va a deformar más? Se va a deformar más, pero ¿qué pasaría con el diámetro? ¿A poco el diámetro permanecería igual de 0.505? No, se iría reduciendo porque al final de cuentas se va estirando el material. Exacto, se va reduciendo. Es como cuando ustedes agarran un pedazo de plastilina y lo empiezan a estirar. La parte del centro se hace más delgada. Entonces ese valor cambia. Entonces en cada uno de estos puntos, se supone que si yo fuera estricto y midiera el área de manera así muy exacta, en cada uno de estos puntos el área va cambiando. El área se va haciendo más pequeña y no se diga en la fractura. En la fractura, como ya se rompió y ya se estiró lo más que se pudo, en la fractura voy a obtener
el menor diámetro. Sí, es lógico, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado en este valor, y este valor se llama esfuerzo ingenieril. Este valor no se utiliza comúnmente más que para cuando yo voy a desarrollar un material. ¿Sí me explico? O sea, este valor es ya muy exacto. Nosotros, como ingenieros, con que utilicemos la fórmula que hemos visto, fuerza sobre área, el área de inicio, por así decirlo, con eso es suficiente. Sin embargo, así como tenemos esfuerzo ingenieril, también tenemos deformación ingenieril. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga un cambio de longitud de este tipo, la longitud también va variando. La longitud tampoco no va siendo la misma. Más adelante vamos a ver un ejemplo, nada más quiero introducirlo ahorita, que aparte del esfuerzo unitario normal que tenemos, también tenemos lo que le llamamos el esfuerzo ingenieril. Y entonces recuerden, la gran diferencia es que yo estoy manejando en el esfuerzo ingenieril, yo manejo el área, por así decirlo, en tiempo real de la que está cambiando esa barra. Bien, después de que yo yo obtuve estos valores del ensayo de tensión en esta barra de aluminio y yo los grafiqué, vean cómo es la curva que obtengo. Aquí está cuando tengo un esfuerzo de ¿cuánto? De 5,000. Vean cómo acá me dio más o menos eso, 4,993, 5,000, luego sigue 15,000, luego 25,000. Y entonces vean cómo aquí está. Este punto de 5,000 tiene una deformación de ¿cuánto? Vamos a ver. Acá exactamente me dice que es una deformación de 0,005 y vendría siendo este. Después hay uno de 10,000, perdón, de 15,000, luego se va a 25,000 y luego aquí había un dato. El de 39,442 casi está muy cerca del de 40,000. Entonces, más o menos acá está 40,000 y aquí está uno abajito y aquí está el otro. Aquí es donde notamos un cambio, ¿no? Donde ya la deformación ya no era tan lineal como acá. Y lo puedo ver en la gráfica, vean, cómo ya este punto se salió prácticamente de la línea recta que llevaba. Y yo sigo graficando los demás puntos y vean cómo el que tiene el valor máximo viene siendo este. Y este, ¿cuánto teníamos? Vamos a ver acá. A 8,000 era la carga máxima, pero ¿cuánto era el esfuerzo máximo? 39,941. O sea, casi los 40,000. Aquí está. Después ya iba reduciendo ese esfuerzo, ya con menos esfuerzo, y llegó a este esfuerzo donde se rompió. Se rompió esa barra, y entonces, aquí donde se rompió, yo puedo ver que el esfuerzo que alcanzó es más o menos de 38,000, y su deformación fue de 0,10. Entonces aquí, el esfuerzo más o menos de 38, aquí vean cómo fue de 0,10, la deformación. Esta gráfica tiene puntos importantes y están aquí señalados con estos pequeños notitas. Del eje Y tenemos el esfuerzo y vean cómo está en PI. En el eje X tenemos deformación. Como estoy en el sistema inglés, manejo pulgada sobre pulgada. Ahora, este punto de aquí es el que se le conoce como el límite elástico. Si yo analizo la gráfica, es obvio. ¿Por qué? Porque aquí voy en línea recta y de repente, ¡pum!, me convierto en una curva. Vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos de la curva en las siguientes diapositivas. El límite elástico, ¿cómo lo defino? Es el valor crítico del esfuerzo necesario para iniciar una deformación plástica.
¿Qué significa una deformación plástica? Cuando yo lleve mi barra adelante del límite elástico, es decir, en esta zona, Puede regresar a su si forma. yo quito exacto, si yo quito la carga, se va a quedar deformada. Esa barra ya va a quedarse deformada. Pero si yo en esta zona llego a quitar la fuerza o la carga que está recibiendo mi probeta, aunque no lo crean, de esta deformación que pudiera haber alcanzado, va a regresar a cero. ¿Por qué? Porque en esta zona estoy en una zona que se le conoce como elástica. Entonces, si yo mi material lo deformo hasta aquí y alcanza 0.003, cuando yo quite este esfuerzo o la carga, va a regresar a su forma, a su longitud inicial o su deformación cero. Pero si yo intento hacer lo mismo pasando ese límite, ya la barra se va a quedar deformada. Si nosotros lo analizamos desde el punto de la microestructura, inicia un movimiento en esos átomos o esas moléculas, y es por eso que como ya genera un movimiento más allá de lo que los une, esas moléculas se quedan, por así decirlo, ya fuera de su lugar, ya no alcanzan a regresar a su lugar, y por eso ya se quedan deformados así. En los polímeros, si se llegan a acordar de esas cadenas enormes moleculares, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a desenredar. Entonces, como se empiezan a desenredar, ya no regresan a su forma original. Hay otro límite que se llama límite de proporcionalidad. Aquí es el valor de esfuerzo en donde la relación esfuerzo-deformación ya no es lineal, que vendría siendo prácticamente en esta zona. ¿Sale? En algunos materiales estos puntos están muy cerca y hay veces que no se puede determinar con precisión. Por eso, mejor nos vamos al límite elástico. Este sí ya se alcanza a ser notorio en cada gráfica. Después tenemos el valor de resistencia a la cedencia. Este valor de resistencia a la cedencia, vean, está aquí señalado. El valor de resistencia. Resistencia a la cedencia. Es donde el material ya, ¿cómo les diré? En donde ya ahora sí todo su microestructura, su arreglo microestructural, ya comienza a ceder de manera, por así decirlo, grave, peligrosa. Todavía en esta zona, el material se considera que cede, pero puede resistir. Pero ya pasando este punto de resistencia a la cedencia, ya ahora sí es peligroso seguir utilizando ese material en donde lo estoy utilizando, en mi máquina, en mi robot o en mi brazo robótico. Entonces, por eso, cuando los diseñadores van a realizar algún proyecto, generalmente toman este valor como su límite. Decir, yo no me voy a pasar de este valor. Sin embargo, algunos son más conservadores, se les llama, y mejor toman el valor del límite elástico. Yo les recomendaría que mejor también tomáramos este valor del límite elástico para tener todavía este rango de error. Resistencia a la cedencia, este punto, ¿cómo se calcula? Es como si yo pusiera, aquí no puedo hacer una línea recta. Es como si yo pusiera una regla en esta línea recta y luego yo la arrastrara, la recorriera hasta... Profe, Sí. no sé si soy yo, pero se me queda muy congelada a cada rato la pantalla. No sé si solo sea a mí. Sí, a mí también. Sí, también a Sí, mí. es que estoy moviendo, yo creo que por eso. Como estoy moviendo mi cursor y así, pudiera ser eso. Pero bueno, gracias Jesús por decirme, intentaré ir más lento. Esta línea que tenemos aquí
que es la pendiente, es el módulo elástico, yo tengo que generar una línea paralela que está aquí de manera punteada y tiene que chocar en el eje de las X con un 2%, en este caso es 0.002. Entonces trazo esta línea punteada y esta línea punteada donde choque en mi curva de esfuerzo de formación, ahí va a estar ubicado el valor de resistencia a la cedencia. ¿Vale? Otra de las valores que podemos obtener de este ensayo es un fenómeno o un punto que se llama punto de fluencia. Este punto de fluencia sucede cuando el material empieza a pasar de la deformación elástica a la deformación plástica. Entonces, si yo hago un acercamiento, se vería más o menos así, como que mi material alcanza un máximo, pero después baja un poco, y entonces en este cambio yo puedo decir que ahí está el punto de fluencia. Otro valor o otra propiedad que puedo obtener del ensayo de tensión y que es muy importante, es de los más importantes junto con el módulo de elasticidad y el límite elástico, es la resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo que se obtiene con la fuerza aplicada. Por ahí los españoles le llaman resistencia a la tracción. Si ustedes en algún libro o a alguien lo escuchan pronunciar resistencia a la tracción, es lo mismo que resistencia a la tensión, ¿sale? Y es el esfuerzo obtenido con la máxima fuerza aplicada. Si yo lo viera en la curva, sería el punto más alto de la curva, porque fue el esfuerzo máximo que obtuve. De este lado derecho, tengo una probeta, una foto de una probeta, en donde yo la tengo de manera inicial, y en la otra parte la probeta ya se fracturó, es decir, después del análisis del ensayo a tensión. Y puedo ver cómo en esta zona era lo que comentábamos, se va adelgazando el material. Y entonces se va adelgazando, y aquí el diámetro ya no es el mismo, y entonces esto es como termina la probeta. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? No, profe. Bueno, profe, una pregunta. Sí. Esa parte de la gráfica donde da como un brinquito, luego baja y luego vuelve a subir, después de que deja de ser lineal, ¿qué significa? ¿Qué es? Ajá. Este punto es el que les comentaba de acá. Es el punto de fluencia. Esta región es donde sucede el cambio entre que el material se pierde su elasticidad y se vuelve plástico. ¿Sale? Por eso está así, Jesús. Ah, sale pues. Ajá, y además, como es ese punto donde pierde su propiedad elástica y se vuelve plástica, la deformación viene siendo muy pequeñita. Si nos vamos acá en la gráfica, vean cómo ya estas deformaciones, miren, 0.004, y luego vean cómo aquí ya se recorre un orden de magnitud, ya nada más hay un 0. Entonces, esto es muy pequeñito, y también aquí lo recortan porque no nos da información, pues, importante. Por eso vean aquí en la gráfica, en el eje de las X, pasa de 0.004 a solamente 0.020. ¿Sale? Es también para indicar ese cambio, tanto en el crecimiento de la deformación como en la transición de elástico a plástico. ¿Sale? Bien.
Esto ya nada más era lo que traía para ahorita mostrarles. Quiero que ahorita les encargo que entren a la plataforma, por favor. Miren, déjenme, voy a la plataforma para que comiencen a ver estos videos. En estos videos vuelven a repasar más o menos lo que les acabo de explicar, ensayo, atención, y lo mejor es que hace la prueba de un material. Aquí hace la prueba de un acero estructural y en este otro video hace la prueba de un aluminio. En internet hay más videos de cómo se hacen estos ensayos y estas pruebas para que vean ustedes cómo van obteniendo la información y las fases por las que va pasando el material. Está interesante. Lamentablemente en el instituto no tenemos unas máquinas como esta. Se llaman de ensayo, máquinas de ensayo de tensión universal. Aquí está otra vez la máquina, se alcanza a ver la máquina. Esta máquina ya es muy viejita, hay otras más nuevas, pero el objetivo es que vean cómo se hace el ensayo. ¿Sale? Entonces me gustaría que le dedicaran tiempos a estos videos, ahí en el transcurso de un ratito, a lo mejor al rato otro, para que mañana comentemos qué es lo que sucede y qué es lo que ustedes encuentran en cada una de esas pruebas a estos materiales. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, profe. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a dejar